Dile a tu hermano que está a tu lado, seamos útil para Cristo. Seamos útil para Cristo. Hoy vamos a ver el libro de Filemón. Es un solo capítulo. Quizás es una de las epístolas o cartas más cortas que escribió Pablo. Hemos terminado ya primera y segunda de Timoteo, hemos terminado Tito, ahora estamos en Filemón. Y a pesar de que es una carta muy pequeña, no es larga, no es extensa, tiene mucho significado profundo. Hay una enseñanza muy profunda, no solamente de manera individual, sino también como iglesia. Y es importante que hoy podamos tomar cada uno de nosotros la palabra y podamos concentrarnos. Voy a darles primero un contexto, ¿sí? Un contexto histórico para que entendamos un poco a qué se refiere Pablo cuando le escribe a Filemón acerca de Onésimo. El libro de Filemón toma lugar en un contexto histórico donde la esclavitud en Roma y en realidad muchos lugares del mundo era legal, ¿sí? Era legal tener esclavos en aquel entonces, ¿sí? Y constituía una parte fundamental en realidad en la sociedad. Porque como esclavos no solamente es que servían en casa, sino que también proveían economía para la sociedad. Entonces, el cristianismo, ¿qué hacía? Comenzaba a expandirse por todo el mundo y eso también traía desafíos sociales y culturales que ya existían, como en el caso de Roma. Más adelante voy a tocar este punto. Los cristianos cambiaban mucho de la cultura de tinieblas, ¿con qué? Con la cultura del evangelio. La carta fue escrita por Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma, probablemente en los años 60 a 62 después de Cristo. Esto la sitúa en la misma época en la que escribió otras epístolas como Colosenses y Efesios. Es decir, Filemón es una carta personal. Hemos leído Efesios, hemos leído Colosenses, ¿cierto? Hemos leído 1 y 2 de Corintios. Esas fueron cartas dirigidas hacia toda la iglesia. Pero Filemón es una carta dirigida únicamente a Filemón, es una carta personal. Entonces, ¿quién fue Filemón? Pablo estaba bajo arresto domiciliario, pero aún tenía la libertad para recibir y continuar con su ministerio a través de cartas, ¿sí? Recuerden, ya Pablo dice en su carta, avanzado de edad, ya está anciano. Y Filemón fue un cristiano de buena posición, ¿sí? Posiblemente un líder influyente o incluso pastor de una iglesia que se congregaba en su casa, en Colosas. La iglesia que se reunía en su casa, y al leer la epístola da a entender que Filemón se llega a convertir, llega a recibir el evangelio por medio de Pablo. Es por eso que Pablo más adelante le dice, en realidad tú me debes esto, le dice, ¿no? Tú me debes tu vida, le dice más adelante Pablo a Filemón. ¿Por qué? Porque posiblemente Filemón llega a escuchar el evangelio por medio del ministerio de Pablo. Ahora, sale también un personaje clave en esta carta, se llama Onésimo. Onésimo fue un esclavo de Filemón que se había escapado de su amo. Se sugiere, ¿sí? Esta es una sugerencia porque no lo dice explícitamente, que Onésimo pudo haberle robado algunas pertenencias a Filemón antes de escapar. Estaba completamente prohibido. Si eres un esclavo no podías escapar. Ya tenías dueño, por decirlo así. Entonces, mientras Filemón escapa, viaja a Roma, donde de alguna manera, por la gracia de Dios, se llega a encontrar ¿con quién? Con el evangelista de la época, con Pablo. Y cuando se encuentra con Pablo, Pablo lo evangeliza y Onésimo, quien antes era un ladrón o de repente un fugitivo, se convierte en un cristiano muy valioso para Pablo. Ese es el contexto más o menos de Filemón, para que podamos entenderlo. Ahora, en nuestros tiempos hay muchos creyentes, sí, hay muchos creyentes, pero ¿cuántos, aunque siendo creyentes, podemos realmente ser útiles como Onésimo para el reino de Dios? La realidad es que aunque somos creyentes, somos más útiles tanto para el mundo o tanto para nuestras propias pasiones que para las cosas del reino. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Obviamente, mientras preparaba el mensaje, Dios me hablaba a mí y dije, hay que compartir este mensaje para toda la iglesia. Porque hay una razón, la razón por la que Onésimo no tenía otra opción, una razón por la cual Onésimo no tenía otra más que ser útil para las tinieblas. Antes de conocer a Cristo por medio de Pablo, Onésimo, ¿qué fue? Un esclavo.
Pero no solamente esclavo de Filemón, Onésimo era esclavo ¿de quién? De las tinieblas. Ese es el trasfondo espiritual que tenemos que entender. No tenía otra opción, Onésimo, más que ser como era. Porque no solamente era esclavo de Filemón, sino que era esclavo de las tinieblas. Y eso es lo que está pasando en estos tiempos. No solamente con los no creyentes. Es obvio que los no creyentes no conocen a Dios, son esclavos a sus propias pasiones. Pero muchas veces la misma iglesia es esclavo a ataduras, a moldes. Juan 8:44 dice: ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. El diablo es padre de la mentira. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el enemigo nos hace creer o nos pone en nuestra mente, te dice, no sirves para nada. Eso es lo que te dice, no sirves para nada. O simplemente agarra y te hace creer que sirves solo para hacer el mal. Tanto te esfuerzas para ser cristiano, pero mira cómo vuelves a caer. Tanto te esfuerzas para creer en Dios, pero mira cómo vuelves a caer. El diablo es padre de mentira. Va a decir cualquier tipo de engaño para que los creyentes, los cristianos, sean arrastrados o esclavos a las tinieblas. Efesios 2, versículo 2 dice lo siguiente: los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Separado de Dios, vivíamos bajo desobediencia. Al no conocer a Cristo, te queda solamente una vida de desobediencia, de rechazo a Dios, de rechazo a las cosas de Dios. Lo digo de manera personal. Antes de conocer el Evangelio, yo rechazaba las cosas de Dios. Yo nunca me imaginaba estar predicando en una iglesia, porque para mí eso de ir a una iglesia era como que sí, ahí va la gente adulta, ahí va la gente que no tiene otras cosas que hacer los días domingos. Claro, uno habrá dicho muchas excusas, que es tu edad, la adolescencia, pero la realidad espiritual es que era desobediente a Dios por mi naturaleza. Y esa es la realidad que en estos tiempos está sucediendo en la sociedad. Pero recuerden algo, fuimos creados para ser útiles para nuestro Creador, Cristo Jesús. No fuimos creados originalmente para que le sirvamos al mundo, fuimos creados originalmente para servirle a Cristo. Miren lo que dice Génesis 1:28. Y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. ¿Quién da ese mandato? ¿Quién da ese mandato? Dios. ¿A quién se lo da? Dile a tu hermano que está a tu lado, dile, a ti te lo dio. A ti te lo dio, mi hermano. A ti, a nosotros nos ha dado ese mandato. Nuestro Creador nos da un mandato, ¿para qué? Para ser útiles para Él. Pero el enemigo siempre va a querer distraernos, siempre nos va a querer arrastrar por otros caminos, nos va a decir, nos va a grabar eso, no sirves para nada, para eso solamente estás allí, no vas a poder lograrlo. Esas son las mentiras del diablo. ¿Por qué? Porque no fui creado para servir al mundo, fui creado para servir a Cristo. Miren lo que dice Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Amén. Entonces, cuando hacemos algo malo, cuando estamos separados de Dios, es obvio que nuestro espíritu se siente mal. ¿Por qué? Porque no fui creado para hacer esas malas obras. Fui creado para hacer buenas obras. Fui creado para eso. La Biblia lo dice claramente. Somos hechura de Dios en Cristo Jesús para buenas obras, no para malas. Por eso cuando hacemos algo malo, el Espíritu Santo nos hace sentir mal. Y ahí tenemos que recordar, yo no fui creado para hacer esto. Amén.
No fui creado para hacer esto. No fui creado para andar deprimido. Aleluya. No fui creado para andar angustiado. Amén. No fui creado para andar preocupado. Fui creado para hacer buenas obras. Miren lo que hizo Romanos 11:36. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Porque de Él, ¿a quién se refiere? A Dios, a Cristo. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Somos de Cristo, no somos del mundo. Amén. Somos de Cristo. Originalmente fuimos creados así. No fuimos creados para andar en tinieblas, no fuimos creados para andar afanados por las cosas materiales, fuimos creados para depender únicamente de nuestro Creador. Y si no entiendo esto, viene lo que les decía. El diablo usa lazos de tinieblas. ¿Y qué hacen estos lazos de tinieblas? No me dejan avanzar. ¿Sí? Quedaré estancado tanto en espíritu y quedo estancado también en cuerpo, porque no hay ningún tipo de progreso físico, no hay ningún tipo de progreso espiritual. Si no entiendo esto, el diablo empieza a poner moldes. ¿Saben lo que son moldes, cierto? Hace tiempo, o en la época de Navidad, que hace uno galletitas, ¿no es cierto? Y para hacer galletitas de un árbol, la galletita de repente no sé, de alguna decoración, hay un molde que uno usa para hacer esas galletitas. ¿Para qué? Para que no salga de ese molde. Y el diablo, de la misma manera, usa moldes de tinieblas. Usa moldes de tinieblas. Molda mi mente, mi vida queda atrapado por pensamientos de incredulidad. Vivimos pensando más como el mundo y aburriéndome de las cosas de Dios. ¿Eso qué es? Eso es un molde. Y es difícil salir de eso si no entiendo que yo no fui creado originalmente para esas cosas. Y empieza a poner trampas. Recuerden, el diablo se viste como ángel de luz. Lo dice claramente en 2 Corintios 11:14. El diablo se viste como ángel de luz. El diablo no se viste como una cosa fea, como un monstruo. ¿A quién va a querer acercarse a alguien así? Nadie. Se va a vestir como cosas muy atractivas, muy bonitas. ¿Y todo hace para qué? Para que caigamos en sus trampas. Y no solamente que caigamos, sino que mientras caemos nos aleja de Dios. Para que no nos volvamos a restaurar. Así te llamas cristiano. Así le fallas tanto a Dios y vas a ir a la iglesia. Eso es lo que te dice el diablo. Le fallas tanto a Dios y ¿qué? ¿Vas a ir a orar? Y yo siempre hago esta pregunta cuando me pasa eso. ¿A dónde más voy a ir? ¿A dónde más voy a ir? ¿Vamos a ir al mundo? ¿En el mundo hay respuestas? ¿Fuimos creados para estar en el mundo? Con todas mis debilidades me arrepiento delante de Cristo Jesús y me sigo levantando para no volver a hacer lo mismo. Entendiendo esto, ¿cómo podemos ser útiles para el Señor? En otras palabras, ¿cómo realmente podemos llevar frutos para el reino? No se trata de solo decir tengo fe. Ayer mientras estábamos con los jóvenes en la loza deportiva, estábamos teniendo un tiempo de meditar con la palabra. Y Santiago dice algo muy interesante, ¿no? Dime que tienes fe, pero muéstrame con tus obras. No solamente me lo digas. Ambos son muy importantes en la vida de fe. Tener fe y tener obras. No solamente se trata de decir tengo fe. Hay que mostrar que realmente es una fe viva. Y por eso, como cristianos, hay 3 áreas que tenemos que ver y también surgen hoy con Pablo, con Filemón y con Onésimo, que ellos llegaron a ser cumbre. ¿Sí? Llegaron a ser cumbre. Llegaron al nivel más alto. ¿Cómo? Primer punto, cumbre espiritual. Cumbre espiritual. Ser cumbre espiritual es estar en el lugar más alto espiritualmente. Y miren, si vamos a nuestras Biblias, abran Filemón, por favor. Si vamos a nuestras Biblias y vemos Filemón, el primer versículo, tiene un solo capítulo, dice el primer versículo. ¿Cómo abre la carta allí Pablo? Dice, Pablo,
prisionero de Cristo Jesús. Pablo, prisionero de Cristo Jesús. El lugar más alto espiritualmente es el lugar más bajo. Prisionero de Cristo. A veces pensamos que ser cumbre espiritual es una posición nada más. Pero en realidad, ¿saben lo que es cumbre espiritual? Es ser prisionero de Cristo. Porque lo contrario, ¿qué es? Es prisionero al mundo, prisionero a las pasiones, prisionero a mis opiniones, prisionero a mis deseos, a mi plan, a la avaricia. Ser cumbre espiritual significa, como decía Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cumbre espiritual. Pablo fue quien pudo darle el evangelio a Filemón. Filemón era un romano adinerado, convertido a pastor. O sea, era un gentil, convertido a ser pastor. O sea, no era cualquier persona Filemón. Y le dio el evangelio no solamente a Filemón, que tenía una posición alta, sino que también le llega a dar el evangelio, ¿qué más? A Onésimo, quien fue un esclavo fugitivo. Y llegó a ser un creyente muy valioso. Cumbre espiritual es eso. Entiendan que podemos alcanzar a toda persona sin importar su pasado y darles el evangelio para que sus vidas sean completamente transformadas. Eso es ser cumbre espiritual. Que puedo darle el evangelio a una persona que está en una posición alta como también a un fugitivo, esclavo. Y ambos son transformados por el poder del evangelio. Cumbre espiritual. Y al enviar a Onésimo de vuelta a Filemón, en el versículo 12, ¿sí? Pablo le dice esto: te lo envío de vuelta y va con él mi propio corazón. Te lo envío de vuelta, es decir, Pablo le evangeliza al esclavo Onésimo y dice, ahora tienes que regresar a Filemón. Y cuando le está enviando, le dice, te envío a Onésimo y te lo envío y él va con mi propio corazón. Eso es ser cumbre espiritual. Que llegas a transmitir no solamente una opinión, no solamente un deseo humano, estás transmitiendo el corazón de Cristo. El versículo 17, Pablo le pide a Filemón, le dice, recíbelo como a mí mismo. Y el versículo 18 dice, si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Si algo te ha hecho, Onésimo, si te ha perjudicado, si te ha robado algo o de repente te debe algo, cárgalo a mi cuenta, le dice. No sé si se dan cuenta de esto, pero Pablo está transmitiendo Cristo. La deuda que nosotros teníamos, Cristo lo puso a su cuenta y lo pagó. Es lo mismo. Nosotros somos Onésimo. Teníamos una deuda tremenda del pecado. ¿Pero quién pagó ese precio? Cristo Jesús. Cristo pagó ese precio. Estamos viendo aquí claramente cómo Pablo con su acción, no solamente palabras, con su acción, está transmitiendo el evangelio. Filemón nos enseña cómo es ser cumbre espiritual. El versículo 5, Pablo habla de Filemón de esta manera. Le dice, tengo noticias de tu amor por el Señor Jesús y de tu fidelidad hacia todos los creyentes. Tu amor me ha alegrado. Versículo 7, tu amor me ha alegrado y animado porque has reconfortado el corazón de los creyentes. Cumbre espiritual. No solamente de palabras digo soy creyente, sino que estamos viviendo el evangelio a tal punto que las noticias de nuestro amor por el Señor Jesús y de nuestra fidelidad se empieza a esparcir. Cumbre espiritual. A tal punto, dice Pablo, que el amor de Filemón por los creyentes ha llegado a alegrarlo y animarlo y reconfortar su corazón. Hasta ese punto tenemos que llegar nosotros, amados hermanos. Dile a tu hermano que está a tu lado, seamos cumbre espiritual. Seamos cumbre espiritual. A tal punto de que otros puedan ser animados, reconfortados, puedan ser alegrados al ver nuestra propia vida. Punto 2, cumbre de talentos. Punto 1, le dije cumbre espiritual. Punto 2, cumbre de talentos.
En 1 Corintios 12:7 dice lo siguiente, 1 Corintios 12, versículo 7. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Si llego a conocer el Evangelio, si Cristo llega a mi vida, el Espíritu llega a manifestarse en mí, una manifestación especial. ¿Para qué? Para el bien de los demás. Entendamos eso. Filemón, al recibir el Espíritu Santo, le fue dado un talento y llega a ser tan valioso para el Evangelio que Pablo mismo quiso tenerlo con él. Versículo 13 le dice lo siguiente, versículo 13: yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Hermanos, imagínense ser tan útiles para el reino que el evangelista de la época, Pablo, te necesita para su ministerio. Ese cambio tan grandioso de lo que era Onésimo, un esclavo fugitivo, a ser alguien tan útil para el reino que mismo Pablo está diciendo: cuánto me gustaría retenerte. Cumbre de talentos. Pero tenemos también una oportunidad tan valiosa, es la promesa de Dios, amados hermanos. Hechos 1:8, ustedes se lo saben de memoria. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Serán mis testigos. Dios nos ha dado el mejor talento de predicar, de poder ser vasijas, de poder predicar el Evangelio y ser testigos por medio de lo que Él ha derramado sobre nosotros, el poder del Espíritu Santo. No es imposible. Nunca pensemos que es imposible. Nunca pensemos: yo no sé hacer nada. Nunca pensemos: yo no tengo ningún talento. Nunca piensen eso. Tienen el Espíritu Santo. Amén. Tenemos el Espíritu Santo. Cualquier talento que Dios me dé, cualquier habilidad que pueda tener, que sea para expandir más el reino de Cristo. Lo bonito de Hechos 1:8 dice: y me seréis testigos, ¿no? No está diciendo simplemente sean testigos, dice: van a ser mis testigos. ¿Qué está queriendo decir allí? Yo te voy a dar las evidencias que tú necesitas. Tú no lo vas a hacer solo. Y si ustedes ven en Mateo capítulo 25, Mateo 25 del 14 al 30, es una parábola que ustedes ya conocen, la parábola de los talentos o de las monedas de oro. ¿Recuerdan? El dueño da cierta cantidad de monedas a 3 de sus criados, ¿no? De repente a uno le da 5, a otro le da 5, a otro le da 4. Y el dueño se va. Y cuando regresa, le dice: ¿qué han hecho con las monedas que le he dado? ¿Qué han hecho con los talentos que les he dado? Y bueno, el primero le dice: Señor, lo invertí, lo guardé en el banco, pero ya he ganado intereses, aquí está tu ganancia. El segundo igual. Pero el otro, ¿qué le dice? Lo escondí, Señor. Lo que tú me diste lo escondí y aquí está, te lo estoy regresando. ¿Y qué le dice el Señor ahí? Siervo inútil. Si Dios me ha dado un talento, me ha dado una moneda de oro, es decir, habilidades, recursos, oportunidades, espera que lo podamos invertir y que lo podamos multiplicar para su gloria. No que lo escondamos. Por eso estamos haciendo cosas dentro de la iglesia como escuela de talentos, de deportes, remanentes. No tengan temor. Desafíen. Que todo lo que ustedes hagan sea para la gloria de Dios. Que todo lo que ustedes hagan sea ¿para quién? Para la gloria de Dios. Tercer punto. Cumbre cultural. Primer punto fue cumbre espiritual. Segundo, cumbre de talentos. Tercero, cumbre cultural. Como cristianos estamos llamados a no solo estar reunidos una vez a la semana, que es excelente que lo hagamos, pero no es el único propósito. Estamos llamados también a quebrantar la cultura de tinieblas. Aleluya. Estamos llamados a traer transformación a donde estamos, en nuestra región. Y una de las maneras que podemos ver esto es en la carta de Filemón. Nuestro pasado... Recuerden esta palabra: nuestro pasado es una plataforma para lo que hoy somos delante de Dios. Nuestro pasado fue una plataforma para lo que hoy somos delante de Dios.
Versículo 15 dice lo siguiente: tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, pero ahora que lo recibas para siempre. Todo lo que hayamos pasado, todo lo que sea que hayamos atravesado, fue para llevarnos a este momento, fue para llevarnos a Cristo. Así como Onésimo es enviado a Filemón por la intercesión de Pablo, así nosotros somos llevados nuevamente a los brazos de nuestro Padre por medio de Cristo Jesús. Y el versículo 16 dice: ya no como esclavo, aleluya, ya no como esclavo, sino como algo mejor, le dice Pablo ahí a Filemón. Algo mejor, como un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti como persona y como hermano en el Señor. Ahora, ¿por qué es esto interesante? ¿Recuerdan el contexto histórico que le dije? Era legal tener esclavos en aquel entonces en Roma. Muy bien. Filemón, la carta a Filemón empieza a sembrar semillas para eventualmente erradicar la esclavitud en la cultura. Empieza a sembrar semillas. Porque Pablo no habla en contra de la esclavitud, sino habla en contra de eso. Porque sería también ir en contra de algo muy fuerte que estaba en ese entonces. Pero sí, ¿qué hace? Empieza a poner semillas. ¿Cuál fue esa semilla? Miren, legalmente Onésimo, cuando regresaba a Filemón, a su dueño, tenían que azotarlo severamente, tenían que castigarlo o incluso lo podían matar por haber huido de su amo. Y por eso ahí Pablo le está diciendo: cuando él regrese a ti, recíbelo como que yo estoy llegando a ti. Recíbelo como si fuera tu hermano querido en Cristo Jesús. ¿Qué está haciendo ahí Pablo? Está cambiando la cultura. Está haciendo batalla cultural. ¿Cómo? Por medio del Evangelio. No está haciendo algo que está fuera de lo común. Está hablando simplemente lo que la Biblia dice. Somos uno en Cristo Jesús. No hay griego, no hay judío, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre ni mujer. Todos somos uno delante de Cristo Jesús. Lo que le está diciendo allí. Cuando predicamos el Evangelio, hermanos, estamos cambiando la identidad de las personas, y por eso, al cambiar la identidad de las personas, estamos cambiando también la cultura de tinieblas a una cultura de luz. Es tan importante. Ven, una carta tan pequeña, 25 versículos nada más tiene. Pero miren cuántas cosas uno va a ir aprendiendo aquí. Economía de la luz, versículo 22, miren, por eso le dice además: prepárame alojamiento, porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. Hermanos, como iglesia tenemos que orar para llegar a tener la economía de la luz y poder hospedar misioneros. Era una iglesia que se hospedaba en su casa, dice. Ni siquiera era una mega iglesia. Una iglesia pequeña, pero tenía suficiente fuerza como ¿para qué? Para llegar a hospedar misioneros, para hacer bendición a la región alrededor. Hay que orar, hermanos. No siempre vamos a depender de otros para las misiones. Amén. Como iglesia de Jesús el Cristo tenemos que recibir respuestas a la oración. Filemón pudo ser un soporte tanto para la iglesia y también para los siervos del Señor. ¿Y eso qué hace? Ayuda a cambiar mucho la cultura. Les he dicho, ¿recuerdan la semana pasada lo que les conté acerca de la China? ¿Ya? La China se aproxima que ahorita mismo hay entre 40 a 120 millones de cristianos. Ahorita. Y uno no ve un gran predicador que sale de la China en YouTube, en Facebook no salen predicadores, ¿no es cierto? No son famosos estos predicadores, pero ¿cómo es que ellos ya llegan a tener entre 40 a 120 millones de cristianos? Y aquí en Perú, solamente hablando por Perú o Latinoamérica, somos menos que eso todavía. ¿Cómo? Porque saben recibir respuestas. Saben que bajo la persecución Cristo está siendo predicado. Saben. Y esto es la promesa de Dios, hermanos. Esto no es una opinión mía, esto es la promesa de Dios. Concluyo con esto. Onésimo pasó de ser un esclavo de tinieblas a ser, como su nombre significa, útil. Útil para Cristo. Pablo le dice eso, ¿no? Antes era inútil, ahora nos es útil. ¿No? Oremos para ser un ejemplo como lo vemos hoy, amados hermanos.
El evangelio no solamente es los domingos. Amén. El evangelio es todos los días, en todo aspecto de mi vida. Efesios 6:8 dice lo siguiente. Efesios 6:8, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho. Recordando, fuimos creados para ser útiles. ¿Para quién? Para Dios, para Cristo Jesús, Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Fuimos creados para ser útiles para Él. Y toda buena obra que yo haga en esta tierra para Dios, para la gloria de Dios, no pierde su recompensa. O sea, que nunca piensen que lo hacen en vano. Amén. No, yo sé que algunos hermanos vienen de lejos de aquí. Vienen manejando 1 hora. Vienen manejando 2 horas. Vienen en diferentes lugares. Pero nunca piensen, esto es en vano. Esto es para la gloria de Dios. Yo sé que a veces hay cosas que uno ha atravesado durante la semana. Dificultades incluso en casa. De repente ha habido pleitos, no lo sé. Pero aún así estamos aquí dando culto a Dios. No es en vano. No es en vano. Levantemos movimiento de torres. Que podamos llegar a todos los campos. Campo médico, al campo militar, al campo ejecutivo, al campo universitario, al campo político. La iglesia no solamente está para estar encerrado en 4 paredes, amados hermanos. Hace poco estuvimos en Corea del Sur. Llevaron a la remanente Amira a visitar una universidad que fue fundada por un misionero que hoy es una de las universidades élites de Corea del Sur. O sea, no solamente fundaron ellos iglesia, que es una buena obra, sino que dejaron atrás universidades élites de renombres que hasta el día de hoy están allí. Hospitales, que hasta el día de hoy son hospitales de renombre a nivel mundial. Eso hizo los primeros misioneros que llegaron allá. ¿Porque acaso ellos creen en un Dios diferente? ¿Creemos en el mismo Dios o no? Tenemos que recibir respuestas. ¿Cómo comienzo entonces? ¿Cómo comenzamos? Con uno mismo, abriendo aposento alto, abriendo movimiento de palabra todos los días. Toma tu Biblia, amado hermano. Toma tu palabra. Lee tu Biblia. Al menos un capítulo de la Biblia al día. Todos los días. Lee la Biblia y ponte delante del Señor en oración. Fuimos a visitar un templo budista en Corea del Sur y uno de los saludos que ellos tienen, ¿no? Se juntan la mano y se saludan así. Y lo que se dicen es que seas Buda. Que seas Buda, ¿no? Y entonces nos dijeron, hay que saludarnos. Vamos a decirnos que seas Buda. Y todos ahí como que, Dios te bendiga. Como no entienden español, Dios te bendiga. Jesús es el Cristo. El guía nos miraba así. Eso no suena como Buda, ¿no? Pero miren, concluyo con esto. Onésimo significa útil. ¿Eh? Útil para Cristo. Así que yo te digo hoy que seas onésimo. Amén. Que seas onésimo. Que seas útil para Cristo. Que seamos siervos útiles para el Señor. ¿Tenemos desafíos? Claro que sí. Pero no hay nada imposible para el Señor. Vamos a levantar cumbre espiritual. Amén. Cumbre de talentos y cumbre cultural. Esos 3 puntos toda la semana. Mediten y oren. Tenemos que llegar a todas las áreas de la sociedad con el Evangelio. Amén. Seamos luz, no solamente aquí. Aquí ya es una torre de luz. Pero a sus casas también. Que su casa sea una casa de bendición, una torre de luz allí. Cada lugar que estén, en sus colegios, ustedes son torres de luz remanentes. Amén. En sus lugares de trabajo, ustedes son torres de luz. Los bendigo en el nombre de Jesús para que podamos ser usados como discípulos útiles para el Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por darnos tu preciosa palabra. Señor, tal como Onésimo fue transformado, que antes era inútil, pero llegó a ser tan útil para el reino. Señor, nosotros también deseamos ser transformados. No deseamos ser atrapados o esclavos a las cosas de este mundo, ni tampoco a nuestras propias pasiones. Queremos ser libres por medio de Cristo Jesús. Y tu promesa, amado Padre Celestial, es esa, que en Cristo hay libertad.
Señor, te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.